cualquier manera. Da miedo que... Voy dejando entrar. Vamos a ver cuánto nos dura esto de la... Marcelo. Damos unos 5 minutitos para que la gente se vaya conectando, llegando de Claro. trabajo. Hola, Marcelo. Bueno, te hemos visto y ya no. A Fran y a Lourdes no los vemos. Bueno, a Dayana tampoco. Vemos su foto. Anímense a poner la cámara, que es más fácil cuando hablamos mirando las caras. Claro. Eso, bien. Hola. Hola. Hola, Daya. Lourdes, ¿tienes unas de luz atrás? Es que vivía y vivo en el campo. En el lugar de la luz. Ahora, más o menos. Si puedes bajar un poco la persiana. Bueno, no sé si Sí, a lo llamando mejor la persiana ventana. o... A eso, baja un poco. Exacto, ahí. Sí, Perfecto. mejor. Que así se te Hola, ve. Fran. Buenas, voy a dejar el micro apagado porque estoy trabajando y puede ser que haya cortes, ¿vale? ¿Desde dónde Entonces, estás tú, Fran? desde Huelva. Ah, muy bien, cerquita de mí. Muy ¿Y bien. tú, Lourdes? Yo vivo en un pueblo de Jaén. Ah, de Jaén, pues también cerquita. Yo estoy en Sevilla. Conozco a Jaén por las novelas de Almudena Grande. Solamente. A ver, vamos a dejar unos minutitos más. ¿Y Marcelo, dónde estás, Marcelo? ¿De dónde eres? Marcelo. A Marcelo no le vemos. Ah, de De Madrid. Madrid. Sí, nos oye. De Madrid, de Madrid. Vale. Pues de momento estamos todos en este, bueno, menos Gaby y Ania, que están en México, pero el resto estamos en este lado de acá. Vale, bueno, pues no pasa nada. Así te entendemos, con el chat está bien. Acá les estaba contando a Ale y a Wendy que hoy, 19 de septiembre, es así como la fecha clave de los sismos en México, porque el gran sismo del 85 fue un 19 de septiembre y bueno, ha habido dos otros sismos, que es una cosa así como de que ocurre uno en, en 1.000 millones de posibilidades, otros dos 19 de septiembre donde ha temblado. Bueno, el de 2017, que fue tremendo, y el año pasado, y se hace un simulacro a las 11, entonces ahora estaba apenas sonando la alarma sísmica y demás, ¿no? Y el año pasado, a las 11, yo estaba en la universidad en ese momento, a las 11 suena la alarma, evacuamos, salimos de la universidad, lo cual es una locura porque es con todos los chicos, ¿sí? Y después, bueno, ya pasa, tiene que pasar protección civil, ver que todo se hizo adecuadamente, volvemos a entrar y entrando suena la alarma sísmica. Y estaba temblando otra vez, de verdad. La tercera vez que ocurría algo, exactamente el 19 de septiembre. Y claro, O sea mucha que gente pensó que había un error, que la alarma se podía haber disparado nuevamente, como era el día del simulacro, y estaba temblando de verdad, ¿no? No fue grave, parece fue leve, pero... Entonces acá, el 19 de septiembre, o sea, tengo amigas que nos han dicho, por poco hoy teníamos que hospedar amigas así que no querían estar solas en su casa el día del 19. ¿No? Y la gente se prepara y prepara su mochila como, eso es imprevisible. Y la posibilidad de que vuelva a ocurrir ya casi que es imposible, ¿no? Es medio remota que tiemble exactamente ese día. Pero imagínate, esto queda en la gente, sobre todo la gente que vivió el del 85 o el de 2017, ¿no? Que sí hubo... mira, tengo a Adriana. Qué miedo. Entonces sí, es un día tenso acá.
Adriana, que se está conectando, es la amiga mexicana que vive ahora allá en Oviedo, Wendy, que te había contado, Ah, y que ha estado en mis talleres antes, ¿no? Ujú. muy bien. Yo creo que la gente A va a ver entrar si, así, a ver si se despacito. anima y pone la cámara. Y así podemos vernos todos, que claro, para los que hablamos, nos gusta verle las caras a los demás también. Hola, ¿me escuchan? Hola, Hola, Adri, ¿qué tal? Adrián, Bueno, Hola, pues si es que quieres, déjanos no ver. tengo cámara, perdón. Ay, perdón, que nada más avisarles que no tengo cámara. bueno. Bueno, pues si quieres vamos empezando distendidamente, se irán incorporando más personas. Bueno, mi nombre es Wendy Barnett, soy editora del grupo editorial Traveler. Alejandra, que está aquí, es la directora de la editorial. Y pues decidimos organizar unos cursos de narrativa y cursos de escritura también, cursos de novela, junto con Gaby y con Ania, que bueno, Gabriela, que es la profesora, pues es una escritora, periodista muy experimentada, ya lo verán, que ha dado muchísimos cursos. Entonces, pues con el ánimo de unir fuerzas, pues la editorial y las profesoras pues hemos decidido pues lanzar cursos. Y este webinar pues es de alguna manera eh, comenzar a hablar de narrativa, comenzar a hablar de escritura, que es algo que evidentemente nos apasiona a todas porque todos estamos aquí y eso es el hilo conductor, lo que nos une, la escritura, la narrativa, las ganas de contar una historia. Y eso es precisamente lo que con los cursos que vamos a dar en Traveler, pues vamos a hacer. O sea, vamos a contar nuestras historias, esas cosas que necesitamos sacar. Y también pues vamos a hablar de edición, de publicación y queremos pues darle la voz a ustedes también, que hagan todas las preguntas que quieran después de que Gaby dé esta masterclass sobre narrativa y demás. Que se animen a preguntarnos todo lo que quieran, porque a nosotros nos apasiona escribir, nos apasiona contar, nos apasiona publicar, nos apasiona todo sobre lo que tenga que ver con narrativa. Así que nada, Gaby, tienes la palabra y eso, el que quiera, no sé cómo lo haces, pero normalmente el que quiera pues puede hablar, levantar la mano, lo que necesite. Y realmente, gracias, Gwen. Eh, Nada, quería contarles un poco, empezar quizás contando un poco de la experiencia de cómo nacen los primeros proyectos del taller, qué es lo que me lleva a abrirlo y a pensar. Esto ocurrió hace 5 años, entonces llevo 5 años pensando en cuál es la forma de ayudar a otros escritores. O sea, yo partiría del momento, aunque yo soy hija de un escritor y poeta y de una editora, que me ayudó a, obviamente, a tener una serie de herramientas ya adquiridas, y bueno, además estudié periodismo, estudié economía, que no ejercí casi nunca y después me dediqué durante muchos años. Voy a ir aquí también, perdónenme un segundo porque voy dando entrada a los que llegan. Y me dediqué muchos años al periodismo, me apasioné muchísimo, claro, ahí adquirí el oficio de escribir, que es una cosa, y bueno, después un día me tuve que enfrentar al de la literatura, ¿no? Cuando ya estaba, yo fui una escritora, aunque siempre me dice que soy una escritora joven, lo cual me alegra mucho. La verdad es que no fui una escritora que empezó tan joven, porque mucha gente empieza en la literatura, desde la poesía, a veces antes de los 20 años. Y aunque yo escribía mis cositas por aquí y allá, mis poemas, mis cuentos, demás, realmente empecé a escribir mi primer libro, ahora no lo tengo claro, pero lo empecé a escribir a los 29 años por ahí. Y bueno, mi primera novela, Bahía de Sal, que es lo que es más conocido, a los 32, 33 años creo que tenía cuando publiqué, lo cual es una edad muy simbólica para arrancar con la literatura. Y claro, lo que me pasó fue que aunque mi padre desde temprano me hablaba de sintaxis y me hablaba de lenguaje y bueno, tenía adquiridas todas las herramientas de la gramática y de la redacción por mi madre, que era editora y desde niña me ponía a aprender y a repetir reglas y demás. Cuando me enfrenté a la literatura, que por supuesto tuve personas también cerca de mí, editores que me ayudaron a ver, me di cuenta que la literatura era otra cosa, ¿no? Que tenía una forma, que tenía un lenguaje, que contar una historia no quería decir estar haciendo literatura, porque todos somos capaces de contar una historia. Todos somos Normal, con capaces un de... taxi de los cojones.
Mira que Órale. ahí lo silencié. Eh, todos somos capaces de contar una historia oral, ¿no? Todos llegamos con nuestro amigo y le hacemos el cuento de lo que nos pasó el fin de semana, o con nuestra pareja, o con la madre, con los hijos, o en tal aventura, o en un viaje. Pero después escribir eso, también seguro que todos somos capaces, pero eso no significa que estamos escribiendo literatura precisamente, ¿no? Porque la literatura tiene otras cosas adicionales, que es la técnica que hay que aprender. Con Gwen hemos hablado mucho de cómo no existen carreras de literatura. O sea, carreras de literatura sí existe, carreras de escritura literaria propiamente. Bueno, ahora existen muchos posgrados y demás de escritura creativa, pero no creo, o sea, yo llevo toda la vida aprendiendo esto y todos los días aprendo un montón de cosas, y un poco como la vieja frase de solo sé que no sé nada, cada día estoy más convencida de eso, ¿no? Cada vez que aprendo cosas me doy cuenta de todo lo que me falta por adquirir. Esto es más que una carrera de vida, es una filosofía de vida. Yo digo que se puede llegar a la literatura como un hobby, eh, como una manera, y esto lo pienso de una manera escalonada, ¿no? Como un hobby, como una forma de expresión, como una necesidad de algo, o como una filosofía de vida. Porque en definitiva, y bueno, voy a tratar de hablar, estoy hablando un poco de la literatura en general, pero me voy a ir abocando hacia la narrativa, porque creo que la poesía tiene otras características diferentes, que podemos hablar de lo que quiera, y efectivamente el que quiera hacer cualquier comentario o pregunta en el medio, antes, después, adelante, porque así lo podemos convertir en un diálogo rico, y así además yo puedo saber cuáles son las inquietudes que tienen, ¿no? ¿Qué es lo que están buscando? Que eso para mí es imprescindible, porque si no, ¿cómo guiar a alguien? Entonces, bueno, nada, me pasó que pasé muchos años aprendiendo esas técnicas, entendiendo que porque escribía una historia, esa historia podía ser incluso literatura, pero no tenía el valor literario, porque acá estos proyectos que estamos lanzando tienen el objetivo de que se creen obras con verdadero valor literario, obras que puedan ser inscritas dentro del panorama literario actual, ¿sí? De la literatura contemporánea actual. Entonces, bueno, le apuntamos a algo grande, le apuntamos a que vengan escritores nuevos y que vengan escritores que ya tienen alguna experiencia, pero se sientan, eh, vamos, es que a veces escribimos y no tenemos un lector ideal, ¿no? Al rato podemos hablar un poquito del lector ideal. Yo preparé algunos puntos de cosas que quería decirles, pero bueno, claro, cuando empiezo a hablar se me van ocurriendo otras. Y decía, bueno, esto me costó tantos años, sobre todo porque nadie me dijo por qué no podía usar, por qué no estaba bien usar gerundios para empezar una oración, o por qué no estaba bien escribir en esta forma, o por qué no estaba bien todo el tiempo usar adverbios terminados en mente. Estoy poniendo ejemplos cualquiera, ¿no? Cualesquiera, como estos hay muchísimos. Y claro, me llevó un tiempo darme cuenta de por qué eso empobrecía lo que uno escribía, y cuál es la razón por la que empobrece el lenguaje, ¿no? Estamos hablando de literatura, estamos hablando de contenido, que es la historia que vamos a contar, y estamos hablando de forma, que es la manera en que lo vamos a contar. Y esto de la forma es un mundo tremendo, porque claro, este del contenido tiene estructuras, tiene técnicas definidas, hay que entender cuáles son los narradores, cuáles son las voces, cuáles son los tiempos en que se narra, cuál es la intención que se está buscando con ello, aunque la intención es uno de esos elementos o parámetros que funciona tanto para el contenido como para la forma. Hoy yo veo mucha literatura escrita, es un mundo literario y editorial complejo, y veo mucha literatura escrita donde se pueden lograr buenas historias, o donde encuentro buenas historias, pero le falta muchísimo del lenguaje. Y el lenguaje, porque es lo que va hacia la búsqueda máxima del escritor, que es el estilo, que es una voz propia, que bueno, no me voy a anticipar, pero ahí lo dejo, ¿no? Un poquito hacia allá. En literatura, déjenme dejar entrar a alguien más. En literatura, bueno, todas las historias, se dice por los teóricos de la literatura, que todas las historias de alguna forma ya han sido contadas, porque bueno, estamos partiendo de la literatura desde Homero hasta la fecha, que es lo que nosotros en Occidente podemos contar como nuestra
historia de la literatura, ¿no? Entonces estamos hablando de milenios, aunque los últimos siglos han sido el verdadero auge de la literatura, exceptuando las mitologías grecolatinas, ¿no? Que son la base de toda la literatura contemporánea occidental. Y bueno, desde Aristóteles con la poética y la retórica ya estaba definiendo qué es lo que se puede hacer en la literatura y qué es lo que se puede contar en la literatura. Sin embargo, bueno, está Carl Jung, que además de ser psicólogo, se encargó de establecer, de teorizar sobre los arquetipos en la literatura. ¿Sí? Y Jung lo que nos dice básicamente, o sea, de entender cómo funciona el inconsciente colectivo con todo aquello que hemos adquirido de por vida, que casi que lo tenemos incorporado antes de haber nacido, y cómo eso detona la necesidad de escribir, cuáles son los grandes temas literarios, las grandes búsquedas literarias y la manera en que estos han sido abordados. Y Jung define los arquetipos literarios, los arquetipos para el tema, los arquetipos para el personaje, los arquetipos para las tramas. Y claro, cuando Jung hace esto, casi que nos pone delante la idea de que no hay historia nueva, porque los grandes temas de la humanidad son los mismos, son el amor, son el desamor, son la vida, son la muerte, eh, la traición, etcétera, ¿no? Y lo mismo pasa con los personajes, lo mismo pasa con las historias, con las tramas. Hay 18 arquetipos de tramas, de eso quizás usamos 7, 8 habitualmente en la literatura, y pareciera que eso nos empobrece, pero realmente no nos empobrece, nos enriquece y bueno, también el trabajo con la literatura y con los arquetipos va hacia conozcamos esto que es parte de nuestra teoría y aprendamos a experimentar con ello y aprendamos a romperlo también, porque de eso se trata el arte siempre, ¿no? Acá, bueno, Alejandro, Dayana, Ania, Gwen, Ale, a las que conozco, Adriana, son artistas de este o de otros mundos y sabemos que en el arte es un rompimiento constante, ¿no? Que estamos buscando la ruptura para crear algo nuevo y el valor que tiene hoy, no importa todo lo que ya haya sido creado y cómo haya sido creado en la historia de la literatura, el valor que tiene hoy tiene que ver con mi voz propia, con cómo yo, Gabriela Guerra, puedo decir sobre la vida y la muerte cuando sobre la vida y la muerte se ha estado hablando desde el inicio de la humanidad, ¿sí? Y es ahí donde estamos hablando de la voz propia, es ahí donde estamos hablando del estilo, donde estamos hablando de las búsquedas personales, aquello que a mí me impacta humanamente y que me puede permitir a la hora de expresarlo. Yo creo que ahorita vamos a hablar un poco de los componentes que hay que tener para escribir literatura, pero de que tiene que tener corazón, yo no tengo ninguna duda, ¿no? Y que ese corazón que yo, Gabriela, le puse a mi historia, aunque sea una historia que ya se haya contado y que Jung haya definido hace un siglo o que lo haya definido Aristóteles quizás hace muchos más, les estoy diciendo lo que yo tengo que decir con la intención de que a lo mejor cuando Alejandra vea lo que yo le estoy contando, ella diga, a mí también me pasó esto, o yo también he sentido esto, o yo también he pensado en esto. Que es la capacidad de que ese arte que uno está creando toque a otros. Y ahí es donde, bueno, yo decía, hablábamos, ¿por qué no hay una carrera para convertirse en escritor si la hay para convertirse en músico, en actor, en dramaturgo, en director de cine, en pintor, donde te enseñan todas las técnicas y además te abren aquello que es mi intención o que es nuestra intención también lograr con quienes vengan a los talleres de Traveler, ¿no? Que es abrir el mundo para que cada quien pueda crear aquello que quiere decir y que necesita decir con total libertad, pero con el conocimiento de esas técnicas, de esas herramientas, que no son pocas, porque son de redacción, porque son gramaticales, porque son literarias, porque son de sintaxis, porque son de lenguaje. Nada más pensemos en los recursos expresivos, en los recursos literarios, hay más de 70 recursos literarios. Entonces, claro, si uno se tiene que enfrentar a escribir una historia, sí, conociendo que hay algo que se llama metáfora o símil, pero que no estoy muy seguro de cómo hacerlo, cuán pobre estamos llegando entonces al papel, ¿no? O a la pantalla, en este caso. Entonces, siempre pienso, cuando inicio un taller, un encuentro con alguien, les digo, bueno, ¿qué es aquello que hay que tener definido para empezar a escribir una historia? Aquello sin lo que de ninguna manera, porque uno dice, claro, tengo esta idea en la cabeza y la quiero escribir, ¿no? El gran objetivo del escritor es lograr que aquello que se formula en su cabeza y aquello que se escribe en la pantalla
la brecha entre esas dos cosas se haga cada vez menor. Y parecería que es algo muy sencillo, pero es una tarea a veces de toda la vida o de muchos años, ¿no? O uno va buscando, porque claro, y es que me pasa a mí todo el tiempo, ¿no? Que se me ocurre lo que yo creo que es una buena idea. Podemos hablar también sobre cuáles son las buenas ideas, cuáles son los buenos temas para escribir. Y claro, después me siento sin estar muy segura de hacia dónde lo voy a llevar o en qué género lo voy a llevar. Déjenme estar seguro de que deje entrar a todos. Y cuando lo escribo digo, no, pues esto no sirve, no se parece a lo que yo había creado en mi cabeza, ¿no? Que no quiere decir para nada que hay que desecharlo en ese momento. Tenemos toda la vida para pensar en ello. Para mí la literatura es una especie de búsqueda espiritual. O sea, ocurre, aunque, en esto también trabajó muchísimo John, que yo lo he seguido porque me he sentido identificada en lo que él estudiaba, ¿no? Uno piensa una idea y yo siempre les digo, dejen que esa idea trabaje, dejen que esa idea vaya trabajando en el inconsciente o en el subconsciente, como le querramos llamar, o en esa conciencia que está más allá de la conciencia de la realidad. Y les sorprenderá que un día se levantan y tienen muy clara esa idea, que es lo que Carson Marcuse llamaba iluminaciones. Por ahí hay una autobiografía suya que le llama Iluminaciones, y cuenta esos momentos excepcionales en que se levantó. Suele ocurrir mucho después del sueño, porque en el sueño está mucho trabajando el inconsciente. Se levantó y tenía definido cosas esenciales para tal obra, ¿sí? Porque además creo que hay que darle importancia, que hay que darle mucha importancia a todo ese proceso, además de paciencia y demás, porque a veces es que ni siquiera sabemos hacia dónde lo queremos llevar, ¿no? Y un día llega, te arrasa y entonces lo tienes. Por ahí en este librito que yo siempre recomiendo mucho de Stephen King, que se llama Mientras escribo, él dice que la gran misión del escritor no es encontrar el tema para escribir literatura, porque los temas ya están, ya están definidos desde hace mucho, sino lograr reconocer ese instante en que tu cabeza establece la referencia o las líneas de referencia entre dos ideas que has tenido en ese momento o en momentos diferentes y que simplemente las has estado trabajando sin saber ni siquiera para dónde van. O sea, es un proceso creativo eh, de, de expansión total que hay que dejarle mil cosas, mil opciones para que ocurra, para que funcione. Voy dejando, perdónenme, voy dejando que entren otros también, pero en el que a la vez hay que aprender cómo escribir, ¿no? Les decía, yo siempre les pregunto, ¿qué es lo primero que hay que tener definido para escribir una historia? Hay que tener definido el tema. Voy a regresarme un paso atrás. Siempre digo, en la literatura como en la vida, todo tiene que tener una intención. A veces no nos damos cuenta desde entrada de cuál es esa intención. Esa intención la vamos definiendo por el camino, pero esa intención está en nuestro inconsciente. Porque nosotros no escribimos, yo no escribo sobre ciencia ficción porque me siento alejada de la ciencia ficción y porque no es quizás el tipo de lecturas que más me impactan. Escribo sobre determinados temas y al final uno es capaz de irlos encontrando en tu propia obra. Muchas veces lo encuentra otro, lo encuentra el crítico, lo encuentra el editor, el que te leyó después, porque uno no siempre fue consciente de que esto estaba ocurriendo, ¿no? Entonces la intención es algo que después uno va desarrollando de manera consciente, pero que primero ocurre de manera inconsciente. Y lo que llevas ahí es aquello que tú necesitas decir, aunque no lo supieras, porque la literatura es también un medio de desahogo, esa forma de expresión, una especie de catarsis. Eh, para mí sí hay un componente psicoterapéutico en la literatura, aunque algunos están o no de acuerdo con esta idea. Importante que todo lo que les estoy diciendo es como yo lo veo, porque esto también es un mundo muy individual y cada escritor lo ve desde su sentir y es imposible uno teorizar sobre cómo lo veríamos todos de una forma única, ¿no? De una forma común. No existe tal cosa. También por eso es que no leemos a un escritor, leemos a muchos escritores y nos vamos apropiando de las ideas que tienen muchos escritores. Y cuando hablo de leemos, también hablo de leer la obra de los escritores, pero de leer sobre teoría literaria. Yo leo un montón sobre teoría literaria porque me interesa saber cómo les va a otros. Y me interesa saber, ayer estábamos, bueno, Ania está en mi taller de desarrollo de obra, este que abrimos hace 5 años. Ayer estábamos a punto de cerrar un ciclo y nos pasó esta cosa muy curiosa de que, bueno, hay un escritor que está a punto de terminar una novela. La semana que viene
va a traer su último capítulo. Y yo le decía, por favor, quisiera que me compartas cómo estás viviendo este proceso, porque como lo viví yo, no lo vivió otro. Yo lo que puedo es tratar de adquirir un poco la experiencia de cómo algunos de los escritores que han estado cerca y que han creado su obra cerca, lo han vivido para entender qué es lo que pasa comúnmente entre todos, para poder también ayudar en ese proceso a los otros, porque al final siempre digo que mi superpoder es lograr estimular a otros a que encuentren su don para escribir, que lo tenemos todos. Eso, sin ninguna duda, lo tenemos todos, que tenemos que prepararnos porque que a nadie se le ocurre escribir un Picasso sin haber estudiado cubismo, ¿no? Entonces, intentamos a lo mejor escribir, pero nos faltan las herramientas. Eh, el propósito es que pueda brindarles esas herramientas, que pueda darles esa libertad de que cada quien cree desde la persona que es y desde las búsquedas individuales que tiene y bueno, ayudar a que el recorrido además no sea solitario. Siempre se habla de que el escritor es solitario, que es de una introspección obligatoria. Y sí, a la hora de escribir hay que estar solo, sin duda, ¿no? Pero el intercambio, los grandes intercambios que yo he tenido durante años con Ania, sentadas una frente a otra, escribiendo nuestras obras, contándole estoy aquí, estoy trabada con esto, y entonces vienen las ideas, poder poner en palabras primero aquello que se está ideando ya es una manera de aterrizar todo eso que está en el inconsciente, que ni siquiera sabemos que está dentro, y irle dando cierta forma para que cuando tengamos que escribirlo parezca posible y no parezca que tenemos un mundo en la cabeza que es imposible de aterrizar. Yo me había notado esta frase de Abelardo Castillo, tiene un libro que se llama Ser escritor, que a mí me parece una chulada de libro y habla de muchísimas cosas muy importantes para la escritura. Y me había notado esta frase para arrancar que dice, un escritor, que la pusimos en los programas también, ¿no? Un escritor es tal vez un hombre que establece su lugar en la utopía. Y ciertamente, el arte, o sea, si lo vemos desde poéticamente, el arte siempre es una utopía. Es algo que estamos creando que no sabemos si se va a crear, el arte en cualquier manifestación. Y esa utopía significa crear mundos nuevos. Claro, yo llevo tantos años trabajando en esto que siempre cuando por alguna razón tengo que entrar en este debate de qué cosa es la realidad y qué cosa es la ficción, para mí es indeterminable. O sea, yo no tengo ni siquiera una frontera, ni débil, ni frágil, ni nada. Para mí esa frontera ya no existe porque cuando yo estoy haciendo la comida, estoy pensando en un proyecto que a lo mejor voy a empezar dentro de 6 meses, pero que sé que necesito en mi cabeza darle toda la máquina, todo el tiempo suficiente para que consciente e inconscientemente lo vaya trabajando porque se los prometo que le creo a eso que ocurre en el inconsciente como le creo a la capacidad que tiene la meditación para conectarnos con un mundo espiritual que está más allá de este mundo. La literatura es un camino espiritual también. Es un camino de autodescubrimiento, porque lo que uno descubre de sí mismo en lo que está creando es sorprendente. Y claro, muchas de estas cosas no se pueden saber a priori, solo se saben a posteriori, ¿no? Cuando ya la historia está escrita y tú dices, claro, aquí está esto que me pasó, o esto que me ha preocupado toda la vida y yo no había entendido ni siquiera que lo estaba utilizando para crear, ¿no? Porque bueno, y ahí podríamos entrar un poquito en cuáles son las fuentes de inspiración para crear. Todo puede ser una fuente de inspiración para crear. O sea, nuestra vida propia, también hay este debate, que es un debate muy, muy contemporáneo, sobre si vamos a trabajar en la literatura desde nuestra propia experiencia y lo que nos ha pasado, que esto es fundamental, que sea algo que nosotros entendemos, que nos apasiona, que nos mueve, que sentimos, porque si no, no logramos transmitir ese sentimiento y la literatura es sentimiento también, transmitir ese sentimiento a los demás, pero también aquello que nos interesa y le pasa al mundo en el que vivimos y le pasa a los otros, ¿no? Estaba leyendo esta entrevista de Juan Gabriel Vázquez, creo que se llama, el colombiano del ruido de las cosas al caer, y él ponía una serie de ejemplos de escritores que han tenido que escribir sobre otros y tomar fuentes de inspiración de otras cosas que no le han sucedido a ellos. Bueno, sin ir muy lejos, Ray Bradbury crea un mundo de vida en Marte y es evidente que nunca estuvo en Marte, ¿no? Hace poco también le preguntaron bueno, el ejemplo clásico que había pensado cuando estaba leyendo esta entrevista es que es Flaubert con Madame Bovary, ¿no?
crea la historia de una mujer adúltera en una sociedad que lo que más castiga es exactamente eso, siendo un hombre privilegiado. Entonces tú dices, ¿cómo se puede poner en en ese lugar? Bueno, pues se puso y creó una de las grandes obras de la literatura. Era un obsesivo Flaubert, se encerraba, pasó años escribiendo esto, solo salía a la sociedad a observar. Importantísimo, eso es una de las grandes fuentes de inspiración. De alguna forma el escritor se convierte en una especie de psicólogo y tiene que observar cómo obran los demás y tratar de entender cuáles son los mecanismos psicológicos que ocurren en las personas para que obren de esa forma, porque los personajes de la literatura son creíbles, verosimilitud es otro de los temas imprescindibles para hablar de en la literatura, la credibilidad, son creíbles porque actúan como actuamos los seres humanos, o sea, llenos de contradicciones. Porque no hay un ser humano que sea blanco y negro, ni que actúe todo el tiempo bien, ni que actúe todo el tiempo mal, ni los villanos actúan todo el tiempo mal, ¿no? Los villanos son villanos porque sí. Cuando hablaba del rompimiento de los arquetipos y ahora que estoy mencionando el tema villanos, creo que un ejemplo que puede servir e ilustrar a todos es el de la película del Joker, ¿no? Estamos viendo a un villano, pero estamos comprendiendo cuál fue el camino que llevó a ese villano a convertirse en villano, a convertirse en un asesino múltiple. ¿Sí? Y entonces, claro, deconstruyes la historia del arquetipo del villano y entonces te terminas poniendo al villano en el lugar de la víctima. Y lo transformas de victimario en víctima, te identificas con esa víctima, te identificas con ese villano, entonces tu percepción sobre la historia, sobre la psicología de ese personaje y sobre lo que va hacia adelante es otra también completamente diferente. Y además te permite comprenderte a ti, te permite comprender a la gente que está alrededor. Yo termino a veces no pudiendo diferenciar si tal persona que está cerca de mí, su manera de actuar se está pareciendo a un personaje que estoy creando o estoy creando el personaje porque estoy identificándome con su manera de actuar y tratando de entender cómo funcionamos los seres humanos, ¿no? Siempre recuerdo esta frase de Subiela que decía, somos una contradicción que camina. Y así es, ¿no? Los personajes son verosímiles porque se parecen a los seres humanos, no porque los imitan, sino porque se parecen y los seres humanos somos contradictorios, por tanto, los personajes también lo son. Personajes, ¿no? Un mundo para hablar de personajes, un mundo para hablar de... Voy a regresarme a unos cuantos pasos ya atrás y tratar de cerrar un poco con dejarles el bicho, ¿no? De, bueno, ¿realmente yo tengo todas las herramientas para sentarme a escribir literatura? Siempre les digo, si ustedes van a escribir una historia, tienen que conocer quién va a narrar la historia y quiénes van a ser las voces, pero sobre todo quién va a narrar la historia, porque ¿cómo se escribe una historia si no tengo el narrador de la historia? Y bueno, hay 6 narradores o 7 narradores diferentes en la literatura. Entonces, claro, si uno no conoce cuáles son las posibilidades que cada narrador tiene, con qué intenciones yo llego a cada narrador para que cada narrador de estos me pueda, para poder elegir entre ellos y saber cómo me puede funcionar en la historia. Obviamente tenemos que conocer la historia que queremos contar. No, no completa, ahí cambia mucho. Si vas a crear un cuento, que si vas a crear una novela, que si vas a crear un relato, que si vas a crear un microrelato. Si escribes un microrelato es evidente que tienes que saber la historia que vas a contar, pero completa, en esencia, ¿no? Si vas a escribir una novela, pues no, porque es muy difícil saber lo que puede pasar. Una novela lleva un proceso de un año y medio, 2 años, que tú sepas desde ya todo lo que va a pasar. O puede que lo sepas, pero les prometo que en 4 semanas va a cambiar eso que ya sabías. Y va a estar cambiando todo el tiempo. Paul Valéry decía que un poema nunca se termina, sino que se abandona, ¿no? Y yo digo que una obra narrativa tampoco se termina nunca, sino que se publica. En algún momento se publica y tienes que decidir dejar de revisarla y darla por terminado. Pero uno podría estar tratando de intermediar con la obra todo el tiempo en la búsqueda de cierta perfección. No hay nada perfectible, o sea, todo es perfectible y no hay nada perfecto en la literatura, pero también parte de la belleza de la literatura es que no haya perfecciones, porque esto es arte. Esto es arte y nos toca a todos de manera diferente, ¿no? Y en qué tiempo va a ser contada la historia. O sea, ¿cuál es el tema o la historia que quiero contar? ¿Quién va a narrar la historia? ¿Y en qué tiempo va a ser narrada? Y claro, quien vaya a narrar la historia se tiene que ubicar en un presente narrativo
Y hay pasados narrativos, hay diferentes pasados narrativos también, hay posibilidades de futuro, por supuesto, y hay lo que llamamos el tiempo literario, que es un tiempo extraordinario que no tiene nada que ver con el tiempo de la vida real. ¿Sí? Hay este cuento de Borges que lo ilustra muy bien, el del milagro secreto, en que un escritor está, bueno, su gran propósito en la vida era escribir su obra maestra y él siente que no la ha escrito todavía, lo van a fusilar y entonces él le pide y él siente que va a morir sin haber hecho su propósito en la vida, ¿no? Que es su gran obra maestra. Él le pide a Dios que le dé un año para poder escribir su gran obra maestra. Todo esto ocurre mientras él está frente al pelotón de fusilamiento. Y Dios se lo otorga de alguna manera que solo literariamente podríamos comprender. Ahí los invito a leer el cuento, es un cuento de Borges. Eh, y claro, en ese año él escribe su obra maestra y cuando la termina, pues está listo para morir. Pero en el tiempo cronológico, en el que nosotros identificamos como el tiempo real, solo ha pasado un minuto, una cantidad de segundos, ahora no recuerdo exactamente. Sin embargo, en el tiempo narrativo, en el extraordinario tiempo literario, ha ocurrido el año que él necesitaba. Entonces, bueno, claro, si tú no tienes definido dónde te vas a parar, con qué voz vas a narrar, eh, y qué es lo que vas a contar, con qué no, significa que no tienes definida la intención. Y me gusta quedarme con la intención, a veces con los escritores con los que he trabajado en estos años, siempre parezco papagayo con el asunto de la intención, que les digo, en la literatura una coma tiene una intención, porque una coma puede cambiar el significado de lo que estamos diciendo. Entonces, desde algo tan simple como una coma, hasta algo tan definitivo como en qué tiempo vamos a narrar o cuál es la historia que vamos a narrar, tiene una intención más o menos definida que iremos definiendo por el camino, pero que es parte de nuestra búsqueda. Y por el otro lado, bueno, el asunto del lenguaje. El lenguaje es lo que nos va a llevar a tratar de buscar una voz propia. ¿Por qué esta historia de vida o muerte no es igual si la cuenta Gabriela Guerra que si la cuenta Wendy Barnett? Porque es que tenemos dos experiencias diferentes, dos maneras de ver y de sentir el mundo diferentes, y ella la va a contar desde sus propios derroteros, lo que ella necesita decir. Tampoco es que lo que escribamos le va a encantar a todo el universo. ¿Sí? Para eso también es el arte, ¿no? Para que todos podamos elegir a quiénes queremos leer, qué temas queremos leer y desde qué lenguajes queremos leer. Para mí en particular, una historia que no tiene un trabajo con el lenguaje ya se me hace casi... Ah, bueno, estás... Vale. Es que estás en silencio, pero adelante, adelante. Bueno, que te acuerdas, estábamos justo hablando de eso porque, bueno, hablábamos de la poesía que puede tener una obra, una novela. O sea, hay autores muy poéticos y hay autores, pues, menos poéticos. Y el otro día justo estábamos hablando y debatiendo sobre el tema porque Gabriela escribe o sea, escribe además de acción maravillosa y una trama maravillosa, escribe con una poesía que te deja encantada. Y yo, sin embargo, cuando escribo, pues yo noto que yo narro con muchísima acción y la poesía queda relegada. Entonces, claro, podríamos tener la misma visión, o sea, o estar contando la misma historia y no va a salir igual porque, por eso justamente, porque tenemos una voz diferente y se nota muchísimo con el tema poético, o sea, con el tema de cómo adornamos la obra. ¿Cuál es el lenguaje que hemos decidido que vamos a usar? Que es algo además que decidimos en parte, pero en parte nos decide a nosotros, como la historia muchas veces nos decide a nosotros. Yo me he sentado a escribir una novela pensando que este es mi argumento, que esta va a ser mi trama y cuando yo voy por el camino me doy cuenta que lo que estoy escribiendo no tiene nada que ver con la idea inicial. Bueno, ahí tengo que saber discriminar también si la idea inicial es más valiosa que por donde me llevó la obra o no. Si me sigo por donde iba o me regreso, ¿no? Porque, bueno, una novela particularmente es una obra que está abierta todo el tiempo y que hay que tener la amplitud de regresar a ella en cualquier momento y la disposición a cambiar lo que tenga que ser cambiado. No pasa igual con De esto. hecho, si hacemos experimentos, por ejemplo, con una misma historia y cambiamos el narrador o cambiamos el tiempo narrativo, o sea, la historia es completamente diferente. Y ha pasado lo mismo, o sea, la realidad o la ficción que intentamos contar es exactamente la misma, pero solo cambiando el narrador, el punto de vista o el tiempo, la historia cambia. Cambia en dinamismo, cambia en cosas que no se pueden contar, porque, por ejemplo, un narrador en primera persona no puede contar
cosas que puede contar un narrador en tercera. Entonces ya la historia, o sea, si has empezado a contarla en tercera y habías contado un montón de cosas, luego un narrador en primera, como no ha podido ver todo eso, ya la historia tiene que cambiar, ¿no? Entonces es muy curioso este tipo de ejercicios. Y así, y además como ese, bueno, ese tipo de ejercicios lo hacemos quizás podríamos empezar a hablar un poquito sobre los talleres, no sé cómo piensas, Gwen, Ale, a lo mejor abrirlo si ustedes tienen alguna pregunta o algún tema que quieran hablar, porque claro, hablar de los programas de los talleres también me permite separar un poquito, bueno, qué es lo que pasa cuando vas a trabajar una novela y qué es lo que pasa cuando vas a trabajar el cuento, Si porque quieres, dejamos que pregunte, o sea, que ellos pregunten un poco lo que les gustaría saber de narrativa, de talleres o de lo que sea, y así también el diálogo se abre. Claro. A ver, Vamos, ¿alguien chicos. tiene ganas de preguntar algo? Victoria, ¿tú siempre tienes ganas de preguntar algo? O sea, Victoria ahora va a publicar en breve, en 3 semanas va a publicar un libro con nosotras, y es una autora que se hace muchas preguntas y que también tiene muchas respuestas. No sé si estás por ahí para lo que quieras Hola, preguntar, bueno, pero hola. Lo que pasa es que voy en el coche y estoy recogiendo a mi hija de atletismo y estoy como, no estoy para hablar, pero me parece muy interesante todo lo que estuve escuchando. Igual si hacen más preguntas, se me ocurre alguna. Gracias por tu descripción. es que es verdad, o sea, eres una persona que te Vení. preguntas todo y gracias a eso tienes muchas respuestas. no, y hay que He preguntarse buscado, he todo. buscado. Hay que preguntarse todo, porque si no uno va transitando este camino sin entender por qué, ¿no? Sin entender por qué esto es mejor que aquello, por qué uso esto o no, por qué uso un narrador y no otro, por qué elijo un narrador en primera persona y no uno en tercera o viceversa, según lo que estoy buscando. Porque bueno, claro, hay manera de teorizar sobre cuál es mejor, pero luego, por eso decía que bueno, en los talleres de narraciones cortas hacemos ese trabajo. Hacemos ese trabajo de, bueno, te escribiste una historia con un narrador en primera persona, entendiste cuál es la intención de la primera persona, cuáles son las posibilidades que la primera persona tiene, porque no puede hacer todo, la primera persona solo puede hablar desde su punto de vista y su punto de vista es subjetivo. El narrador omnisciente habla desde afuera de la historia y su punto de vista es objetivo, no es subjetivo. Yo le voy a creer al narrador omnisciente lo que está diciendo y por tanto lo que él está diciendo es lo que sí está ocurriendo en la historia. Al narrador en primera persona no, porque un narrador en primera persona puede ser un loco que está en un manicomio. ¿Le voy a creer lo que está diciendo? Pues no. Es su percepción del mundo, es como lo está viendo y viviendo, ¿no? Entonces, claro, preguntarnos todo esto nos va permitiendo adquirir también el oficio de llegar al momento en el que uno no tengas que hacer ejercicio de una misma historia con 4 narradores, sino que ya solo de pensarlo tú digas, claro, esto lo tengo que contar en primera persona, por tal razón. Lo cual no quiere decir que uno no se equivoque con esto constantemente o que después un día quieras hacer el experimento. La literatura, el trabajo literario es un trabajo de mucha experimentación constante. Es de esfuerzo, es de muchísimo esfuerzo, por supuesto. No se puede ser vago, no se puede ser haragán, hay que explorar todas las posibilidades todo el tiempo porque si no te quedas con la primera espérame que está entrando aquí alguien más, si no te quedas con la primera que apareció, ¿no? Que surgió. Mónica, Yo voy a hacer, o Perdonad que sea, yo tengo de hay formación profesional, fui muchos años profesora de universidad y voy a hacer algo por de formación profesional. Voy a preguntar directamente a alguien. Fran, ¿qué quieres preguntar? aunque está Mónica con la mano levantada. Ah, Mónica, perdona, Mónica. Entonces, después de Mónica, Fran. No pasa nada, yo Bueno, apago el micrófono porque estoy en un lugar con mucha bulla, por eso tardé un poquito en conectarme, pero no sé si os molesta, así que hago la pregunta rapidita. No. Vamos a ver, un inciso, sí, un inciso. perfecto. Hablo Mónica es amiga mía de hace mucho tiempo, ¿eh? Mm, Bueno, pero soy totalmente amateur, a mí me da vergüenza, pero bueno, todos tenemos creo que vergüenza al empezar. Yo he escrito algunas cosillas interesantes, creo yo, para mí, bueno, por lo menos, y siempre tengo ese temor que sea interesante para mí, para el de fuera, pero bueno, eso siempre existirá. Pero mi pregunta es esa, ahora que mencionabas, Gabriela, el tema de si en primera persona o en tercera persona, me resulta a mí muy difícil escribir en tercera persona. He intentado alguna vez y me voy otra vez a primera persona. Entonces, ¿hay algún tipo de táctica o de alguna forma de practicar esto para intentar incursionar en tercera persona?
apago por el ruido, pero escucho atentamente. Sí, es que es bueno porque ahí tú ves qué cosas Ajá, que qué cosa. tienes que... Em, Mira, en el taller de narraciones cortas en particular, hacemos ejercicios con cada uno de los narradores. Ese de fijo porque hay que aprender a usar los narradores, ¿no? Entonces, yo les traigo un modelo, un ejemplo, para que conozcan al narrador en omnisciente. ¿Cuáles son hablamos de las características? Hay una serie de materiales que yo he ido creando, aunque de todas maneras utilizo muchísimos materiales de otros escritores, porque hay que nutrirse de lo que piensa todo el mundo y de cómo lo ha visto todo el mundo. Para mí es útil cómo no lo vamos a hacer, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades de ese narrador omnisciente? ¿Qué es lo que está buscando? Y yo les pido que hagan un ejercicio con un narrador omnisciente, que a lo mejor esa misma historia después la lleven a la primera persona o no. Esto es en cuanto a trabajar un poco la práctica. Sin embargo, el que viene, yo abrí mi primer taller porque un día Ania, que es mi amiga de hace muchísimos años, mi hermana, me dijo, te pasas la vida, o sea, hacía este trabajo con todos los amigos que escribían, pero no profesionalmente, sino como de acuates, decimos acá en México, ¿no? Y me dijo, ¿por qué no abres un taller? Y entonces, claro, empezamos a trabajar en esto y ahí uno empieza a ver qué es lo que le pasa a los demás. Cuando yo le tengo que dar un consejo a alguien que quiere escribir y que no sabe si usar la primera persona o la tercera persona, les digo, primero que todo, trabaja con el narrador en el que tú te sientes cómodo, en el que tú te hallas a ti mismo, en el que tú sientes que puedes decir y que tienes cosas que decir. Un día te vas a cansar de ese narrador y vas a querer experimentar. Entonces, Gaby, ¿y no piensas que hay historias también que no admiten ciertos narradores? Y eso es no, lo que le no, puede estar pasando a Mónica. es que además depende de qué, o sea, el narrador en primera persona va a contar algo que es personal. El narrador en primera persona puede ser testigo, pero sobre todo es un narrador en primera persona protagonista. O sea, donde uno habla desde el yo para decir aquello que te ha pasado a ti, algo que tienes que contar tú. Entonces, ¿por qué tú usarías un narrador omnisciente en una historia que vas a contar desde el tú? Única y exclusivamente porque el narrador omnisciente te permite decir aquello que a lo mejor tú no conoces. Porque pongamos el ejemplo de una relación amorosa, ¿no? Yo tengo una relación amorosa con Juan. Nadie se llama Juan, ¿verdad? Para que no nos sintamos al... Y tengo una relación amorosa con Juan. Y si yo después a Wendy, que es una amiga cercana, me siento y le cuento lo que me ha pasado con Juan, le voy a contar lo que yo sentí que me pasó con Juan. Pero si Juan va por su lado y le cuenta la historia, posiblemente le cuente otra historia completamente diferente, exactamente del mismo suceso, que es lo que pasa con este mundo de los narradores. Entonces ahí yo podría elegir contar esta historia desde dos voces diferentes, desde la primera persona, mía, protagonista, y desde la primera persona de Juan, que le pasó a él, o desde Juan, la segunda persona, porque decide escribirme una carta en segunda persona y decide escribirme una carta a mí para decirme cómo se ha sentido, o desde un narrador omnisciente que después que yo diga cómo Gabriela se sintió en esto que pasó en la relación, va a decir, pero bueno, la percepción de Juan no es esa, es otra completamente diferente. Yo no podría contar lo que le pasa a Juan, porque yo no estoy adentro de su cabeza, pues no sé lo que está sintiendo ni lo que está pensando. Yo sé lo que estoy pensando yo y lo que puedo decir yo. Realmente los narradores se eligen a partir de eso, en el que uno siente que funciona más, en el que te sientes identificado, en el que quiero hablar desde el yo. Cuando uno habla desde el yo, estás hablando con una intimidad que no va a tener nunca un narrador omnisciente. El narrador omnisciente está desprendido de la historia. Entonces yo quiero generar desde el yo una intimidad con mi lector. Yo quiero que el lector se ponga en ese yo. Entonces, claro, a lo mejor eso yo se lo puedo contar. O sea, la historia del yo en la literatura, cuando empieza todo este movimiento del periodismo literario, por ejemplo, la noticia en general o el testimonio está contado en un narrador testigo. Es lo que suele suceder, ¿no? Un periodista va a un lugar, observa lo que ha sucedido y lo narra en un narrador testigo, implicado o no, lo cual quiere decir que puede ser en tercera persona o en primera persona, pero en los años 70, esto se dice que ocurrió en Estados Unidos, porque todo parecería que ocurrió en Estados Unidos, pero no es cierto. En Latinoamérica hay desde el siglo XIX muchísimos ejemplos del periodismo literario, en algún momento podríamos hablar de eso, que quiere decir que yo estaba ahí en el momento de los sucesos, pero no lo vi desde afuera como un observador que quiere transmitir lo que ocurrió. Lo viví desde adentro y me quiero meter en la psicología del personaje, que es lo que, bueno, la novela representativa de esto, de esa época, es A Sangre Fría de Truman Capote, ¿no? Es entender por qué.
un asesino va y mata a una familia a sangre fría, ¿con qué intenciones? Meterse psicológicamente. Puede ser algo tan extremo como que Capote se pasó años investigando y se hizo amigo de este asesino y después de eso no logró escribir nada más valioso en la literatura. Medio que enloqueció porque tuvo que entender la psicología del ser humano, la peor de las psicologías del ser humano. Entonces, claro, elegir un narrador no es cosa trivial, no es así de que, me parece que este mejor me va en primera persona, ¿no? O me parece que este me va en tercera. Realmente lo ideal es conocer todas las posibilidades que tengo con todos los narradores para después pensarlo a priori, con qué narrador podría funcionar, ejercitarlo y luego ver de qué manera funciona. Importantísimo, porque claro, estamos hablando del esfuerzo que hay que hacer para escribir literatura. Pero yo que llevo muchos años viviendo en esto, les prometo, les juro, que yo hablo siempre de que hay un momento que se llama el punto de no retorno, que es aquel al que llegaste y que ya tú sabes que después de eso no vas a poder dejar de escribir, porque encontraste un lugar aquí. Esto pasa con casi todo, ¿no? Yo he sido corredora de fondo. Y claro, cuando uno empieza a correr, corre 20 minutos y dice, no, esto no es para mí, para nadie. Es un esfuerzo extraordinario la primera vez que tú corres 20 minutos. Sin embargo, cuando tú hiciste de eso un hábito y empezaste a entender los beneficios que eso te da y empezaste a entender el bienestar que te provoca porque te genera, en el caso de la carrera, dopaminas y serotoninas y etcétera, y te da un estado de bienestar y de felicidad a la que una vez que tú llegaste, pues ya no te quieres ir de ahí, ¿no? Quieres volver a recrearlo. El de la literatura, cuando uno llega al punto de no retorno, o sea, hay un esfuerzo extraordinario a lo mejor para llegar a ese punto de no retorno y decir, claro, yo quiero estar aquí. No todo el que empieza a escribir llega. Algunos llegan y otros simplemente lo toman como un hobby un tiempo y fue bonito. Yo digo que incluso como un hobby es mejor que estemos pegados viendo series que nos están, que lejos de incentivarnos e impulsarnos, estimularnos el cerebro, más bien nos están reduciendo, ¿no? Entonces, bueno, yo no, sin esto, hoy estuve buscando antes de que empezáramos la charla este poema de Chantal Meillat que se llama ¿Por qué escribo? O escribir se llama, ahí lo tengo abierto, ahorita se los puedo compartir. Piense también cada quien por qué escribe, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando? Yo escribo porque si no escribo me muero, por dramático que suene. Pero bueno, voy a abrirlo un poquito también, ¿no? Y a dejarlos que ustedes comenten, o si no, bueno, pasarle también a Wendy para que hable un poco de los talleres y del proyecto de la editorial, ¿no? A ver, ¿quién más quiere preguntar? Fran, tú, Dayana, Lourdes, Alicia. Cuéntanos, Fran. ¿Me escucháis? Sí, Vale. Bueno, yo soy novato, no, yo escribo de mesita de noche. Tengo aquí mi cuadernito y cuando se me vienen las ideas, anoto. Yo trabajo en salud mental, entonces conozco muchas historias, reales y no reales, pero ¿quién soy yo para juzgarlas? Me nutre, creo que me nutre, pero como a Mónica, también los tiempos me cuesta mantenerlos, porque siempre voy saltando, no sé, me cuesta encajarlo, tengo que releer cada vez cualquier cosa que escribo, tengo que releerlo bastante, tengo que madurarlo bastante. Y la verdad que, aparte de lo que decía Mónica, los tiempos también es una cosa que... oye, tú no serás nadie para juzgarlas, pero sí eres para escribirlas. O sea, que Sí, sí, ahí claro. tienes exactamente, tú sin juzgar o juzgando, pero desde un punto de vista literario y puedes ficcionar y puedes crear, o sea, creo que donde trabajas, de ahí pueden salir historias maravillosas. Yo también hago con ellos muchos talleres, mm, donde ellos creo que se pueden expresar con libertad y contar cosas o sentirse cómodos de una manera que igual a un psicólogo o a un psiquiatra le cuesta más trabajo de llegar por la frialdad del momento, del encuentro, yo convivo con ellos día a día. Y entonces, pues, me gusta sentarme con ellos, que me hablen, que se sientan cómodos, que se suelten, en fin. Pero a la hora de escribir, Y por qué no. quieres escribir? O sea, ¿por qué escribir? ¿Cómo que por qué escribir? Sí,
¿cuál es tu razón para escribir? O sea, porque tú podrías directamente trabajar ahí y después irte a jugar al fútbol. O sea, ¿por qué necesitas escribir? Por desahogo. Para mí es una fuente de desahogo. Igual que correr, escribir también me posiciona en un lugar donde estoy cómodo, donde expresarme es más fácil para mí. Mm, no sé, soy muy cortado y me da mucha vergüenza esto, ¿no? Bueno, pero lo has hecho bien. A mí me Perdóname. resulta interesante que vergüenza es una palabra que ha salido por segunda vez y eso sí que les prometo que aquí no hay que tener vergüenza de nada. Porque esto es nada, aprendemos cosas que no sabemos porque si yo voy ahora a practicar judo, no puedo llegar con vergüenza de que no sé judo porque sabría judo. Lo que pasa es que como nos enseñaron a escribir en la escuela, a leer y a escribir, uno cree que todos tendríamos que saber escribir, pero escribir una carta a mi amigo, todos lo somos capaces de hacerlo. Escribir literatura es algo que hay que ir a aprender y pasar por el cinturón blanco y el amarillo y el verde hasta llegar al negro, ¿no? Es lo mismo. Entonces no es un Uno, estudio Gabriela, termina soltándose la trenza. Ya, ¿qué importa? Me despeino. y hay un tiempo para llegar ahí, pero lo que sí los invito mucho, mucho es a desprenderse de cualquier sentimiento de vergüenza, porque no tiene nada, al contrario. Mientras más desprovistos estemos de miedo, la literatura es un lugar donde hay que ponerse en riesgo todo el tiempo. El arte es un lugar donde hay que ponerse en riesgo todo el tiempo. Al Sí, principio, cuando se empiezan los talleres, la gente empieza diciendo, esto le sucedió a un amigo, este es un personaje que era un amigo, y luego cuando ya avanzamos y estamos ya al final, ya todos sabemos que esta historia es nuestra y que nos está afectando a nosotros. Entonces, pero bueno, es normal, la vergüenza es inicial, la inicial es normal, ya luego nos tenemos que soltar. Tania tiene por ahí la mano levantada. Sí, o sea, le quería compartir a Fran porque, bueno, yo soy química, nada que ver con las letras. Y tú dijiste que eras un escritor de mesita de noche, y yo siempre digo que soy una escritora de closet. Entonces me recordaste un poco a mí. Yo llevo 5 años en los talleres de Gaby y lo mejor que tiene es lo fácil que es sentirse en familia. Siempre el espíritu es de ayuda, siempre es de para mejor, o sea, es todo muy buen plan. No sé si me explico, te vas a sentir muy cómodo y la vergüenza se te va a olvidar. Y también recuerdo, o sea, yo escribo desde que era muy jovencita, como tú, para desahogarme, pero escribía cuentitos, poemitas, no sé qué. Y un día o sea, y siempre decía que no podía escribir novelas, ¿no? Y gracias al taller de Gaby, voy escribiendo la segunda. Pero cuando empecé a escribir la primera, iba como por la página 100. Esta novela estaba narrada en pasado y me di cuenta que funcionaba mejor en presente. Me regresé 100 páginas y la cambié a presente y no pasó nada. Entonces, parte del proceso de aprendizaje que es súper padre, si tú sientes esa necesidad de confesionario en el papel, seguro no vas a dejar de escribir nunca. Entonces, nada, quería contarles de la experiencia de alguien que no, o sea, que simplemente está aprendiendo y como van a aprender ustedes desde cero, si quieren. Y ya, era eso lo que les quería compartir. Gracias, niña. Bueno, Ania estaba escribiendo su segunda extraordinaria novela y así fue. Un día me dijo, necesito hablar contigo. Bueno, un día me dijo, mira, definitivamente yo voy a escribir nada más que cuentos, porque esto es lo que yo sé hacer y se compró 10 libros de cuentos y dijo, y no creo que no terminó de leer ni el primero. Y una semana después me dijo con toda la gravedad, porque claro, cuando uno se termina metiendo en esto se convierte en tu vida. No hay ninguna, que no quiere decir que uno lo tome como carrera de vida solamente. La mayoría de los escritores tuvimos otras carreras y después encontramos esto y empezamos a hacerlo en el tiempo extra y bueno, por el camino uno decide si quiere o no darle más prioridad en la vida o si puede, porque es muy difícil vivir de la literatura. Yo no yo trato de no pensarlo nunca ni siquiera como un modo de vida, sí, como una filosofía de vida, sí. No como solo me voy a dedicar a esto porque ese privilegio es muy escaso, ¿sí? Yo soy una gran privilegiada, que de todas maneras prácticamente todo lo que hago tiene que ver con el mundo de la literatura, pero no es exclusivamente escribir, ni siquiera escribir o enseñar, ¿no? Hago muchas cosas diferentes. Bueno, Ania me dice, necesito que nos tomemos un café, pero tienen que ser fuera de casa. En este momento yo estoy en casa de Ania, que muchas veces vengo aquí. Ania y yo tenemos un proyecto editorial juntas también. Entonces, bueno, esta es un poco nuestra oficina.
y vengo aquí a trabajar y me dice, no, pero tenemos que ir al parque a tomar un café. Y yo pensé que me iba a decir que tiene una enfermedad, ¿no? Que la cosa era grave porque había que salir de la casa y todo. Y después me dijo así casi temblorosa, yo quiero intentar escribir una novela y no sé si yo voy a poder esto, porque es que nos da miedo a todos. A mí también me da miedo después de muchos libros publicados, cada vez que le tengo que pasar una obra no leída a alguien por primera vez, a uno de mis lectores ideales o a uno de mis editores, por supuesto. Y yo le dije, coño, pero, o sea, ¿por qué me haces esto? Me has tenido nerviosa toda la mañana pensando que te pasaba algo. Está escribiendo su segunda novela, escribió una gran novela, se pasó 3 años escribiendo esa primera novela, a la que enfrentó con tanto temor y con tanta... Y bueno, Ania sigue siendo química, y sigue siendo profesora en la universidad, investigadora, y sigue haciendo su mundo dentro de la química, y se ha convertido en una escritora, porque después que acaba de publicar su primer libro de poemas, está escribiendo su segunda novela, o sea, después de que también llega un momento en que te das cuenta que te convertiste en un escritor, ¿no? Hay un camino para eso, pero ahí llegas, ¿no? Sí, lo que nosotros queremos justamente con estos cursos, que bueno, que es este curso que estos dos cursos que va a dar Gaby, de acompañamiento de obra, que está diseñado para que dure 18 meses y termine con la publicación de la obra, lo hemos pensado por la siguiente razón. Es porque, bueno, nosotras mismas hemos ido a talleres, hemos hecho másters, o sea, hemos hecho muchas cosas en el mundo de la escritura creativa y siempre nos habíamos quedado con la sensación de que no habíamos podido ver el fruto de nuestro trabajo, porque el mundo editorial es voraz, es agresivo y es injusto, sobre todo injusto, porque funciona mucho por los conocidos o por las modas y demás. Entonces, en Editorial Traveler lo que queremos justamente es dar voces, o sea, voz a los autores jóvenes o noveles o nuevos o que ya tengan algo publicado, pero que también han sufrido todo el tema de la búsqueda de la editorial. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros en Editorial Traveler no podemos publicar cualquier obra. O sea, pasa por un filtro muy riguroso, porque en Editorial Traveler publica Gabriela y publican otros autores muy publicados, incluso autores publicados por la Editorial Planeta. ¿Qué pasa? Que entonces lo que hacemos es darle esa calidad durante el curso. O sea, no vamos a publicar una obra que no haya pasado por el curso, por los cursos de Gabriela. ¿Por qué? Porque ella no va a permitir que la obra llegue al final sin que sea una obra excelente. Pero todos van a llegar. Y lo digo porque, bueno, tanto Alejandra como yo y Gabriela seguro, o sea, hemos hecho infinidad de cursos de narrativa y sabemos que se llega al final y que cuando llegas al final eres una persona completamente diferente, con un mundo interior muchísimo más rico. Porque los que nos dedicamos a esto sabemos que no podemos vivir sin la ficción. No podemos vivir porque nos equilibra la ficción. Entonces, como tenemos esa necesidad de contar, también tenemos la necesidad de que otras personas puedan leer nuestra historia. Entonces queríamos combinar eso. Queríamos que al final de este curso y de todo este trabajo que va a llevar, porque entregar un capítulo cada semana es muy duro. Y someterse al juicio de la profesora y al juicio de los demás compañeros también es duro. Pero es que se va a aprender muchísimo. Cuando pasen los 18 meses, la editorial va a publicar ese libro. Va a publicar porque tiene la garantía de haber pasado por las manos de Gabriela. En este caso, el de novela, o sea, el de novela se publicaría la novela completa, y en el caso de narrativa breve, o sea, del taller de cuentos, se publicaría la antología del mejor cuento de cada uno de los integrantes. O sea que cualquiera de los dos cursos va a terminar en la publicación de una obra. Y cuando ya publicas una obra, eres una autoridad de alguna manera. Sobre todo en la no ficción, cuando publicas una obra, la gente dice, esta persona ha escrito un libro, esta persona sabe mucho de esto. Pero es que en la ficción, cuando escribes una obra, la gente empieza es como si mágicamente empiezas a estar en otro nivel donde la gente te ve inalcanzable, ¿no? Y no es cierto, o sea, no eres inalcanzable, es que has trabajado muy duro. Y de alguna manera has podido compensar que la vida no nos dé una carrera de escritura creativa, para la que cuando terminemos el instituto podamos matricularnos, ¿no? Entonces, también vamos a tener cursos de novela negra, vamos a tener cursos de corrección, porque hay muchas veces que tenemos las ideas maravillosas, la trama fenomenal, la escritura magnífica, y luego unos errores ortotipográficos
que vale que al principio puedan estar, pero después no. Con lo cual, vamos a hacer muchas cosas completas y nos la vamos a pasar muy bien. Y cuando terminemos, vamos a tener una obra que les voy a enseñar, bueno, les voy a enseñar un par. Alejandra, ¿me dejas enseñar la tuya? Ah, Tiene que pensárselo. espera un momento ya. Bueno, no sé, ¿quieres o no? Bueno, enseño otra. ¿Por qué? No, no por nada, sino porque es que se lanza mañana. Entonces estamos todavía en un momento de Estoy muy... Estoy trabajando un momento. Lo siento, pero es parte Vino de Violeta la a maternidad. participar. Sí, exactamente. Mira, Pues bueno, o sea, luego cuando tenemos esto en la mano, es como que nos sentimos extremadamente felices. Y llegar ahí es el camino en el que nos va a acompañar Gaby y luego pues nosotros lo terminaremos, ¿no? Entonces, pues nada, los invito, porque aquí todos los que, bueno, tanto Ania como Alejandra, como yo y como Gaby, todos hemos participado, obviamente, en cursos, porque es que no se puede ganar técnicas si no apostamos por estudiar. Ah, Alejandra me ayudará bien con esto, pero en la página de la editorial están los programas, ¿verdad? Digo, porque son programas, particularmente el de novela es largo, pero ahí pueden ver exactamente todo lo que vamos a trabajar. ya, ¿vale? Porque está todavía en proceso, pero se pondrán todos los programas en que se incluye los 4 cursos que hay, que incluye cada curso, y luego con un PDF que se puede descargar la gente o cualquier persona que entre en la página y verá detalladamente incluso los temas que se van a dar, ¿vale? Entonces, en cuanto esté todo montado, ella se lanzará información para todo el mundo, bueno, para todos los que han participado en esta ponencia. Y bueno, pues ahí tendrán todo. Todo es muy bien explicado. Aparte, está el mail nuestro de la página donde nos pueden contactar, o sea, se les va a explicar perfectamente. ¿Vale? Y además algo que a mí me parece importante, porque lo he hecho siempre también con los escritores que han trabajado conmigo, que es, aunque bueno, el que se quiere inscribir en los cursos va a ir con Ale o con Wendy, o con la editorial directamente, si quieren comentarme, contarme sobre qué proyecto quieren llevar, aunque hay una sesión nada más dedicada a pensar cómo arrancarnos a escribir, sobre todo si es en el caso de novela, cómo elegir un tema, cómo empezar, cómo iniciar cuando uno todavía no ha hecho nada, en el caso de los que no han hecho nada. eh, bueno, en ese caso ya Wendy les compartirá también mi contacto y siempre podemos hablar, ¿no? Porque esto es algo que hay que poder compartir y mucho más con quien te vaya a guiar durante el tiempo que sea que estés trabajando para escribir una obra. Entonces, para que sepan que tienen esa libertad y bueno, de todas maneras mi perfil está totalmente abierto en redes sociales, ¿no? Con mi nombre completo, en Facebook o en Instagram y siempre podemos compartir por ahí. Pero ya si quieren hacerlo de a de veras, bueno, también con mi contacto personal. Daya, ¿tú querías preguntar algo que te he visto como en esa actitud? Sí, dale. Bueno, no, yo quería sobre todo agradecer a Gabriela por la invitación a participar, me ha parecido muy interesante. Yo no soy escritora como tal, o sea, como narrativa. Lo que recientemente soy actriz y bueno, sobre todo hago teatro y bueno, en estos tiempos uno es lo que hemos llamado con otras amigas, uno es productriz, que finalmente uno se ve escribiendo las obras, haciéndolas, bueno, pero como estamos en la escritura, pues esto, entonces adapté un texto anterior y hice un primer monólogo y ahora sí que acabo de terminar mi primer texto, pero es un texto teatral, es un texto que, bueno, el objetivo, aparte de que pueda ser leído, es que pueda ser representado. Entonces sí que me parece muy interesante todo lo que están planteando porque yo estaba escribiendo también un poco por mi cuenta, ¿no? Pensando y me di cuenta en un momento que la intuición no me era suficiente. Y entonces sí que asistí a un taller de dramaturgia específicamente porque bueno, cada cosa tiene sus derroteros, ¿no?
Y asistí a un curso de dramaturgia y fue maravilloso porque la obra cambió completamente y me dio a mí un montón de herramientas para abordar entonces la escritura, ¿no? Y entonces me parece muy interesante que estén planteando así los talleres, los encuentros y estas cosas, porque es verdad que la intuición y las ganas, incluso las historias que uno siente que tiene para contar, todo eso es importante, pero las herramientas para la escritura también son como imprescindibles, ¿no? Para la hora de que llegue lo que se hace a los demás. Y bueno, sin más, era esto lo que quería compartir un poquito para participar. Gracias, Dayana, y me da muchísima alegría. Bueno, en el mes de octubre estoy llegando a Madrid y luego a Sevilla, entonces también para los que estén por allí, ya pronto anunciamos con qué, eh, con qué obras. Pero Bueno, bueno, comentar Dayana un es una poquito amiga que de luego cuando yo era nos... niña, entonces me da siempre mucha alegría encontrarnos, ¿no? eh, Sí. comentaros que los talleres, cursos empiezan en noviembre, ¿vale? Tenemos así tiempo para montarlos bien y todo. Y comentaros mi experiencia. Yo con Gwen, bueno, Mónica sabe de mi trabajo que estoy a 1000 y ese es mi trabajo principal, que soy abogada, ¿vale? Pero sí que es cierto que conozco a muchos abogados que les gusta mucho escribir, entonces no soy la primera. Y recuerdo cuando yo empecé a hacer una novela, además es que no tiene nada que ver. De ahí voy a los talleres de narrativa. Yo empecé a hacer una novela que era una distopía, llegué al capítulo 3 y se acabó, porque no supe seguir. O sea, no por nada, porque no tenía ni esa planificación de la novela, ni el estudio de los personajes, ni cómo lo quería contar. No sabía nada. Entonces, claro, al final te paralizas. O sea, empiezas a escribir muy alegremente y cuando llevas, no sé, 20 páginas, dices, ¿y ahora por dónde voy, no? Entonces, al final también tuve que hacer un taller porque quise aprender y me sirvió de mucho, la verdad. Aprendí un montón, aprendí lo que Gaby va a explicar maravillosamente, temas de narradores, de personajes, de tiempos, de escenarios, eh, mil cosas que nunca sabes porque no lo has estudiado, porque realmente, como decía Gaby, ojalá nos hubieran enseñado en el cole a escribir, ¿no? O sea, porque como dices, todo el mundo sabe escribir una carta a su hermano, pero no una novela. O sea, una novela es complicada, se tarda, se tarda mucho, se relee. Y bueno, y puedes estar, pues eso, yo he estado 2 años largos. Pero bueno, al final, lo que uno tarde, bueno, yo estos escritores que escriben novelas en 4 meses tampoco lo entiendo muy bien, ¿vale? Pero sé que existen por ahí. Pero bueno, yo creo que tiene mucho trabajo, tiene mucho aprendizaje y bueno, pues yo creo que los talleres que de Gaby van a ser estupendos para aprender, para quien quiera escribir. Me hacías pensar, Ale, bueno, estaba pensando también que en algún momento cuando estaba ideando, ¿no? Pues de cosas quería hablarles y demás, he trabajado con escritores que son abogados, científicos, Abogado. periodistas, tecnólogos, empresarios, algunas cosas más exóticas, pero estos son, digamos, profesiones habituales, ¿no? En que la gente tiene una búsqueda. De letras, ¿no? O sea, Artistas de muy diversa índole también. Ani es la excepción. Pero mucha gente de letras, de empresariales, de económicas, o sea, o sea, que no se han ido por ciencias, ¿no? En su vida. Al final siempre, o desde pequeñito, le gusta escribir poesía, o cuando estás en la edad esa tonta de adolescencia, empiezas a escribir, pues eso, pues, poesía de amor y cosas así, ¿no? Y tienes la carpeta de hace 30, 40 años guardada con tus 5 poemas de amor, pues ahí están, ¿no? Y lo dejas pasar y la vida pasa y te casas, estudias, te casas, ¿no? Hijos tal y cual, y un día dices, jolín, pues si es que a mí esto me gusta mucho, ¿no?
Pero claro, voy a empezar a hacerlo y cuando empiezas a hacerlo dices, Dios mío, si es que me falta, estoy tan verde, ¿no? Que, a ver un segundo, porque es que mi madre hoy cumple 80 años y me está llamando, así que luego la llamaré. Tengo Y un tallerista en este momento, Ale, ¿ya? que yo tengo un tallerista en este momento pues yo siempre les pregunto qué es lo que estás buscando, cuál es tu propósito, ¿no? Qué es lo que persigues? Y él me dice, no, o si ya tienes un proyecto, porque bueno, eso que estás buscando, que persigues, te tiene que llevar en algún momento a tener un proyecto para trabajar sobre algo, ¿no? Y él me dice, yo en realidad no tengo ningún proyecto, yo lo que no puedo concebir es un hombre que trabaja en el mundo de la tecnología, exitoso en su mundo de la tecnología, ¿no? De ese tipo de profesiones que yo le digo que aunque me mate después no voy a ser capaz de decir exactamente qué es lo que hace. Pues un mundo lejos de mí, ¿no? De cosas de procesamiento, etcétera. Y él me dice, yo lo que no me he descubierto, que a mi edad, es un hombre que debe tener, no sé, 40 y tantos, 50 años, a mi edad, y cuando me consideraba un hombre educado, resulta ser que no soy capaz de escribir una buena historia. Entonces él lo está haciendo hasta por un problema de superación personal que dice que él tiene, que en lo que él considera un hombre educado tiene que saber contar una historia. Con ese propósito, al final sí está escribiendo un proyecto. Y sí está haciendo algo, porque cuando te vienes a dar cuenta un día, dices, claro, yo he creado todo esto y ahí estaba esa inconsciente funcionando y está creando un libro de cuentos con un derrotero también, ¿no? Con un camino. Pero bueno, a él me resulta muy curioso porque no es así de yo siempre enseñé a ser escritor o que yo creía escribir. Considera que dentro de su educación formal tendría que poder escribir una buena historia, ¿no? Ujú. Y luego bueno, que tú acompañes es un poco un privilegio para quien está aprendiendo o quiere escribir, porque muchas veces escribes y escribes en casa y dices, bueno, no sé si el capítulo que he hecho está bien armado o no está bien armado. Entonces, el que tú tengas a tu tutor que te oriente y te diga, mira, esto no lo veo bien o esto no se entiende o este personaje no me lo creo, es súper importante. Es que muy importante, porque o sea, yo tuve un personaje en mi novela que mi tutor pensaba que era de una manera y no tenía nada que ver. O sea, y nos reímos un montón, pero es que él, cuando leyó lo que yo escribí, lo vio de otra manera. O sea, el lector al final se imagina lo que está leyendo. Entonces, si tú quieres explicar que ese señor pues es el hombre más malo del mundo, lo tienes que describir muy bien, como sea, porque si no, no es lo que tú quieres transmitir al lector, ¿no? Entonces, es súper importante ese acompañamiento tuyo. Vamos, yo lo veo así. Y bueno, en cuanto al tipo a la forma en que hacemos el trabajo, ¿no? Me parece importante dejarles un poquito sobre eso. En el caso Mm. del taller de desarrollo de novela, que va a tener 3 ciclos de 18 meses, o sea, pensándolo en un año y medio al menos, no tengo ninguna duda de que haya personas que sean capaces, haya escritores con mucho oficio que sean capaces de escribir una novela en 3 o en 4 o en 5 meses. Yo que soy una escritora que escribo rápido, que soy muy productiva, jamás he terminado una novela en menos de un año. Claro, también no le dedico a esto todo el tiempo, ¿no? Y cómo es que haya gente que escriba así. Solo para No, yo escribir no lo un entiendo. primer borrador, o sea, un año para escribir, para mí que soy rápida, para escribir un primer borrador. Después el tiempo que uno lleva en las revisiones a veces es casi similar al que te tomó escribir. Entonces, lo concebimos en periodo de 6 meses, o sea, en 3 ciclos de 6 meses, con los descansos habituales de vacaciones, etcétera, de verano, de fin de año, para poder ir trabajando, para trabajar además con calma, porque la literatura no es algo que tiene apresuramiento. O sea, el que dice que quiere en 3 meses escribir un libro para que ya se lo publique, no va a ser un escritor. Desgraciadamente no va a ser un escritor, porque la literatura como el arte es otra cosa, ¿no? Esto tiene que suceder y tiene que ir sucediendo en el tiempo que estamos aquí previendo unos tiempos posibles, probables, en los que sí se pueda escribir una obra con la calidad que comentaba Wendy, para que pueda después ser publicada
porque, bueno, incluye la publicación, el taller. O sea, al final incluye la publicación. Entonces tiene que llegar a ese momento de la edición del texto, al momento en que uno ya es un escritor, que va a salir al mercado, que va a ser publicado, que va a ser distribuido, que tiene que asumir incluso una narrativa, tiene que asumir una forma ante cómo tú vas a defender tus obras con los lectores, con el mundo, porque esto es parte también de ser escritor, todo por paso, ¿no? Como vamos llegando allá poco a poco y de alguna forma individualizado. Por eso ponemos el taller con un tope de 10, 12 escritores, porque si no, no me daría tiempo tampoco a poder involucrarme en la obra de cada uno, ¿no? Y yo me involucro en la obra de cada uno un poco casi como si la estuviera escribiendo yo para poder decirles, aquí yo haría esto, por lo menos para poderle dar ideas, porque al final es la obra individual de cada quien. O sea, yo no pretendo jamás ni imponer nada ni cambiar aquello que el escritor necesita decir, sino ser una guía para poderlos ayudar como dice Ale, en el momento que estoy trabado y bueno, ¿y ahora qué hago? Estoy bloqueado, que usamos mucho esta palabra en la literatura, ¿no? Estoy bloqueado y no sé cómo avanzar, poder mostrar caminos posibles y de que siempre se puede avanzar, aunque también hay bloqueos en la literatura. También Wendy decía, entregar un capítulo semanal, la disciplina es imprescindible, pero también a veces nos tenemos que poder tomar 2 o 3 semanas y decir, bueno, espera, me tengo que sentarme a reflexionar sobre lo que estoy haciendo, que esto nos pasa a todos los que escribimos, ¿no? Entonces, ese es en el caso del de desarrollo de novela y vamos a trabajar desde el inicio, desde, bueno, ¿cuál es el tema que tengo? ¿Tengo una idea? ¿Tengo un propósito? ¿Tengo una historia o no? ¿Cuáles son lo que estoy buscando en la vida para encontrarla en el caso de que no la tenga y empezar a trabajar? Y tiene mucho trabajo práctico, aunque en cada uno de los encuentros veríamos algo teórico, alguno de esos recursos de los que hemos estado hablando, que permita al escritor hacerse con él y que le abra un camino de estudio, porque esto como todo, y lo que yo puedo decir en media hora o en una hora no es todo lo que se puede decir en la literatura. Como se dan cuenta, yo me he hecho hablar y podría estar hablando durante mucho rato, porque además soy una gran apasionada hasta de la gramática. O sea, esto es tanto mi vida que hasta la gramática me ilusiona, ¿no? Aunque no es lo que más, obviamente. Y en el caso de las narraciones cortas, en ese taller trabajamos microrrelato, cuento y relato, que diferencia a cada uno de estos géneros, que son géneros narrativos, donde se cuenta una historia corta, pero que tiene sus características en particulares y que para poder decir, ahí sí que no es, o sea, la novela incluso tiene una gran apertura porque Madame Bovary es una novela y Cien años de soledad es una novela y déjame pensar en algo así como muy distópico literariamente, o sea, hay muchas obras y el Ulises de Joyce es una novela, ¿vamos? ¿No? Entonces, es individual, cada quien crea su novela y ninguna te tiene que parecer a ninguna ni seguir reglas estrictas de estructura. El cuento sí tiene determinadas características que si tú no lo sigues, no es es un cuento o es un relato, ¿no? O es un microrrelato, que ya es un género que está dentro, a caballo un poco entre la literatura, entre la narrativa y la poesía, porque toma muchos recursos de la poesía, las elipsis, el lenguaje, etcétera. Entonces trabajaríamos, y este lo trabajamos durante 18 semanas, creo que es, con 4 meses, con una serie de ejercicios que llevan a que los escritores vayan creando historias. Y al final, entre todos también, y de conjunto después con el consejo editorial de Editorial Traveler, se hace una selección de las mejores historias creadas en ese tiempo para hacer esta antología que bueno, después publica Traveler, ¿no? Esa es un poco la dinámica, por si también, si alguien quería hacer alguna pregunta por ahí, porque bueno, ya nos hemos tomado un tiempo y yo sé que esta es la vida, las noches, ahí está Wendy lidiando con su nena, ¿no? Ujú. Estamos grabando el encuentro para después también podérselo compartir y bueno, también si ustedes tienen a alguien cercano que pueda estar interesado, que no pudo venir, se lo puedan compartir, ¿no? Sí, no te preocupes. Lo colgaremos para que la gente que no ha podido asistir, porque claro, a lo mejor tenía trabajo en hora de España, pues lo compartiremos. No, y acá más todavía, porque acá, claro, son las 12 del día ahora, ¿no? Que está Bueno, trabajando en la claro. oficina y así de ninguna manera se podía conectar, ¿no? Claro. Si alguien quiere preguntar algo más, alguien que no haya preguntado, no sé, Alicia, Lourdes, Dimitri. Lourdes está levantando la mano. Yo creo que Anita. Sí. Yo quería preguntar
los capítulos de nuestra novela, ¿a dónde os la enviamos? Gaby, que te pregunta que a dónde enviarían los capítulos que mientras van escribiendo, a dónde envían los capítulos. Estamos montando una plataforma, o sea, eso ya cuando empecemos o incluso un poquito antes le vamos a presentar bien la plataforma con la que estemos trabajando y todo el mecanismo de trabajo, porque yo también les comparto a ustedes materiales para que lean cosas o para que después veamos y demás. Entonces, por cada semana que vamos a trabajar, o sea, nos vamos a reunir una vez a la semana, 2 horas a la semana, ¿sí? Y ahí vamos viendo también cómo van a trabajar para la siguiente semana, lo que van a ir trayendo, lo que sube cada quien. Entonces ustedes mismos van a poder subirlo a esa plataforma de manera privada para que los textos que se vayan trabajando, todos los que nos vamos a reunir, todos los que están en el taller puedan leerlo. Aunque después comentemos, o sea, la idea es que todos, porque es increíble cómo en el análisis aprendemos cosas, ¿no? Aprendemos de, bueno, sí, esto, ¿por qué funciona así? Claro, yo doy mi punto de vista, pero es riquísimo. Yo siempre digo que uno de los grandes derroteros que tienen estos encuentros es que tú no tienes solo la lectura del profesional, digamos, que está ahí guiándote. También tienes los ojos de tus primeros lectores. Te enfrentas a tus primeros lectores. Ves cómo tus primeros lectores ideales, porque son gente que está interesada en leerte y en comentar porque está interesada en ser leídos y ser comentados para crecer también, porque aquí hay que pasar por ahí para aprender y crecer. Entonces, que de pronto tú estés en un espacio, esto me parece que no es excepcional, pero es muy excepcional. Lo que le pasa a muchos de esos escritores que empezaron solos en su casa y que no tienen, después no saben cómo avanzar, es que no tienen lectores ideales. A lo mejor te lo lee tu mamá o tu hermano, pero tu mamá o tu hermano, depende del tipo de lectores que sean, sean lectores o no sean lectores, pueden darte un criterio que te sea o no útil. Entonces aquí reunimos un grupo de lectores ideales, aprendemos a leer, aprendemos a analizar el texto, aprendemos a aprovechar de los errores y los aciertos de los demás para decir, claro, esto no había que hacerlo porque funciona mal por esta razón, ¿no? Entonces ahí realmente eso, empezando, o sea, los que ya estén inscritos y demás, empezando, yo les voy a ir explicando obviamente cómo va a funcionar toda la plataforma, o sea, es muy amigable todo, ¿no? Es algo que se aprende como en 15 minutos, o sea, que no sea un problema nunca esto, ¿no? ¿Tengo alguna pregunta más? ¿Alguien más? Falta creo que Alicia Dimitri por preguntar. Sí. Gracias, buenas tardes. Soy Alicia, soy de México y mi pregunta es, ¿cómo saber qué escribir? Obviamente, como no soy escritora, intenté hacerlo y la verdad es que lo hice también por medio de una mentoría que comencé aquí, pero al dar mi título o al dar mi tema, en automático me dijeron, no, eso no pega. Y la verdad es que eso me cortó toda inspiración. Claro. Mi tema es hablar acerca del quiebre, del dolor que tiene una madre al perder un hijo o al no lograr, más bien, que se llegue la gestación completa para el nacimiento de un hijo. Es mi caso, era mi historia o es mi historia. Tuve 7 embarazos y de los cuales solamente tengo 2 hijos. Después de 15 años de intentar, lo logré, pero con mucho dolor, con mucho sufrimiento. Alicia, bueno, yo en este momento estoy trabajando en un proyecto, todavía está solo aquí en mi cabeza, bueno, en libretas y apuntes también, que empezó siendo un proyecto de ensayo literario, aunque lo estoy reconduciendo hacia el ensayo ficción, y es el dolor en la literatura femenina.
el dolor es uno de los grandes temas de la literatura y cómo no. Y lo que me ha llevado a esta investigación en el tiempo que llevo es que no hay literatura femenina desprovista del dolor. Bien, y me refiero a la femenina porque las mujeres empezamos a escribir cuando nos permitieron empezar a escribir, hace apenas un siglo y cachito, ¿no? Aunque haya habido algunas escritoras, algunas atrevidas antes, realmente empieza a finales del siglo XIX, o quizás a mediados del siglo XIX, la mayoría escribían con seudónimo los que querían escribir, con seudónimo de hombre, etcétera. Y mira, de este tema que estás diciendo, así lo primero que me viene a la cabeza es un libro de Oriana Fallaci que se llama Carta al hijo que nunca nació. Es exactamente ese tema que estás diciendo, desde su dolor y desde su desgarro, siendo una mujer que no quería tener hijos por su profesión. Imagínate, bueno, lo que pasa en la que esto es un derrotero principal en su vida. Entonces, no hay tema bueno o malo en la literatura. No existe tal cosa. Lamento mucho que hayas pasado por esa experiencia. No hay tema bueno o malo. Lo que es bueno o malo es la manera en que logramos realizar ese tema. Y bueno, aquí no estamos para trabajar en cuál es la parte mala de realizar, cómo fue lo malo de realizar un tema, sino para encontrar el camino que cada quien individualmente, porque es que tú no puedes escribir, ni siquiera lo puedes ver desde cómo lo veo yo, porque a mí no me pasó lo que te pasó a ti. Yo no puedo saber cómo es tu sentimiento y cómo es tu dolor y cómo es incluso tu sentimiento de realización al lograr después de muchos intentos tener un hijo. O sea, esas cosas solo pasan por ti y a mí me parece extraordinario poderlo entender a través de ti, a través de quien sí lo ha vivido. En este caso estás hablando incluso de una literatura que nace de la vida real, aunque después a la hora de escribir, aunque uno escriba incluso una historia autobiográfica, testimonial, como quieras, hay un componente de ficción porque es que la ficción nos permite eso, darle una riqueza para que entonces tenga un valor literario y no solo el valor que tiene para ti, que lo has vivido, o para las personas cercanas a ti, sino que te pueda leer alguien en China y sentirse identificado con tu historia y sentirse identificado con el dolor. Yo me identifico con este tema del dolor porque al final me considero una escritora del dolor, porque siento que mi literatura también nace un poco del desgarro, aunque no sea ese mi dolor, aunque sean otros, ¿sí? Entonces, bueno, ese sería mi comentario. No, no hay tema, pero para todo el mundo, no hay tema bueno o malo. Hay el cómo uno logra realizar ese tema para crear una obra literaria, ¿no? Qué pena, ¿no? Que estas cosas pasen. Nosotros, antes de darle la palabra a Dimitri, nosotros nos sensibilizamos mucho con este tipo de historias. Bueno, Victoria, que no puede hablar mucho porque está conduciendo, pero ahora mismo va a publicar con nosotros una historia de maternidad. Y es una historia muy intensa, muy intensa. Y luego hemos tenido otra novela que se llama Río, que ya está publicada también, sobre la experiencia de una madre cuando se percata de que su hija realmente quiere ser niño. Y con 3 años le dice, no quiero más faldas, o sea, no quiero más sayas, no quiero más faldas, no quiero el pelo largo. Y ese libro es el testimonio de esa madre en la aceptación de un hijo, porque ella, como dice en el libro, dice, es que cuando mi hija se convirtió en hijo, yo perdí una hija, a mí se me murió una hija. Y me nació un hijo grande. Entonces, claro, todo ese sufrimiento, o sea, nosotras cuando escogemos historias, estas historias las priorizamos porque nos parecen muy conmovedoras y muy fuertes. Y en el caso de la de Victoria es su percepción de la maternidad con todos sus dolores y con todas sus alegrías, satisfacciones y cosas maravillosas, pero siempre desde su perspectiva. Entonces, este tipo de historias tienen que ser contadas porque si no, se enquistan, están ahí. Y si estás aquí es porque de alguna manera lo necesitas. Entonces... Sí, muchas gracias. Pues justo para ello era lo que yo quería escribir, para ayudar a gente que ha pasado por lo mismo y que quizás no se va a repetir lo exactamente igual, pero que sí se pueden pues ver reflejadas y que ver que estoy intentando tener un hijo y no puedo, pero que sí se puede lograr. Entonces, sí con dolor, sí con sufrimiento, pero pasar por todas estas etapas, al final logré tener 2 hijos arcoíris, además, ¿no? Entonces, y que después de ello, pues sí se logra tener
emocionalmente, pues esa paz que también el corazón y el alma está gritando tener. Para mí es importantísimo Qué bien. en los proyectos que he trabajado con escritores decirles siempre, para mí esto es un lugar, tiene que ser un lugar, la literatura es un lugar de libertad y los talleres son un lugar de libertad, donde cada quien es lo que quiere hacer, decide para quién quiere escribir y decide sus propios temas, ¿no? Aquí no hay nada, nunca nada que esto sí se puede y esto no se puede. No se puede poner una coma donde va un punto, pero se puede escribir de lo que uno necesite escribir, ¿no? Y si uno, o sea, si uno llega aquí, es que ya estamos demasiado presos en la vida cotidiana, en este mundo de hoy. Si uno llega aquí pensando que no puede ser libre, no tiene sentido, ¿no? Te quedas donde estabas haciendo las cosas que estabas haciendo. Eh, porque eso, yo si no escribo me muero, pero sobre todo porque este es para mí un lugar de libertad y quiero que lo sea para todo el mundo. Que todo el mundo puede hacer lo que sea que quiera hacer. Aquí en algún momento se habló de la palabra juzgar. Un narrador en primera persona o en segunda puede juzgar. Una en tercera, un omnisciente nunca juzga. Yo nunca juzgo. Y no venimos aquí a juzgar la historia de nadie. Eso es importantísimo. Venimos aquí a hacer lo que queremos hacer, ¿no? A expresarnos. Dimi, te hemos hecho sufrir. Espera. Gracias. No te escuchamos, Dimitri. Disculpe que Ahora ando en la sí, calle. Sí, ahora ando en la sí. calle, ¿no? Desempleado, pero bueno, tratando de invertir en lo que se pueda. Este, yo quería aportar sobre mi vivencia, pero ahora escuchando a Alicia, yo soy periodista de la etnia cuna de Panamá, y dentro de la literatura cuna existen relatos de vivencias, de muchas historias que para otros son míticos, pero para nosotros son historias. Y dentro de esa literatura existe eh, un relato que se llama Inanadili, la hija de las estrellas, y cuenta mucho sobre el sufrimiento. Y me parece que le puede servir bastante a Alicia eh, este relato de Inanadili, en que la mujer, siendo hija de las estrellas, o sea, una extraterrestre que vino a vivir con los cunas, tuvo un hijo, pero se le murió. Y entonces de ahí nace la forma de llorar a la persona que muere, y cuenta toda la historia de cómo pudo haber sido la historia de esa personita. Y entonces llega a tener una hija y empieza a contar de cómo va a ser la vida de esa persona. Y, y así, ¿no? O sea, cómo pudo haber sido y de cómo va a ser la vida. De ahí nace lo que se llama el canto de arrullo también. Le puede servir bastante. Ella tiene muchos elementos por contar, porque la imaginación es lo que nos permite crear, seguir creando, y por tanto puede crear historias a través de personas que no pudieron llegar a vivir con nosotros. Entonces, contar esas posibles historias que pudieron haber sido, ¿ya? Así que en cuanto pueda, le voy a enviar esa historia. Creo que tiene como 6 páginas, esa historia de Inanaril, la hija de las estrellas. Le voy a mandar a Gaby para que lo reparta, o para quien quiera obtener ese relato, ¿no? Bueno, lo mío es que siento que no tengo tiempo, pero trato de escribir también. Estoy tratando de escribir una historia basada en mi infancia. Contar todas esas historias que, de los lugares que ahora se han cambiado. Ya no existen esos lugares porque con la modernización todo ha ido cambiando la estructura arquitectónica de esos lugares que de chico viví, ¿no? Así que estoy en eso. Bueno, empecé con poesía, intenté con pequeños
cuentos también, y ahora estoy con ya relato propiamente dicho. Así que bueno, espero que con este curso pueda avanzar también en cuanto a cómo pulir, porque lo que tengo, creo que tengo ya 20 páginas hechas, pero me falta pulir un poco, poner un poco de pintura a toda esa gama de relatos que he ido sacando. Mi libro se va a llamar Te los cuento antes que se me olvide. Así que, bueno, con mucho gusto, tratar de aportar también en cuanto a ayudar o que me ayuden también, ¿no? Que estamos en eso. Saludos. Gracias, Dimitri. De alguna forma está pasando un poquito lo que pasa en un taller, ¿no? Que también uno conoce un texto que le puede servir a otro, uno ha leído algo o ha tenido una experiencia que le puede servir a otro, y el intercambio se vuelve muy, muy rico, ¿no? No se puede crear arte en ese aislamiento en el que se cree que se crea todo, no es cierto. Hay que salir, el escritor tiene que salir de cacería, ¿no? Y la cacería es el encuentro con los demás, es la experiencia, es el camino, es el viaje físico o interior. ¿Sí? Bueno, bueno, no sé. Bueno, si alguien Sí, más. bueno, para nosotros ha sido un ratito maravilloso. Siempre que hacemos estas cosas, pues salimos como muy llenas de energía, porque vemos que que hay mucha gente que comparte lo que amamos. Entonces, pues nada, por nosotros muy feliz. Seguimos en contacto. Nosotros ya tenemos todos los mails de ustedes, con lo cual nos podemos comunicar con ustedes, y ustedes tienen los nuestros, también pueden comunicarse con nosotros. Y nada, por mí ha sido maravilloso. Sí, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, a Wendy y a Alejandra de Traveler, por nada, por esta aventura lindísima que estamos empezando. Nosotros estamos que todos los días hablamos con un grado de emoción extraordinario. Estamos por encontrarnos ahora en octubre también, que yo viajo allá. Eh, Y gracias a ustedes por estar aquí, a Ania que vino también, que le pedí por qué no vienes también para que puedas compartir un poco de lo que has vivido, ¿no? De lo que has vivido en estos espacios. A los que van a estar en los talleres ahora, a los que no van a estar, a los que van a estar en el futuro, a todos, ¿no? Por dedicarle tiempo a hablar de literatura. Eso simplemente creo que me parece muy valioso. Así es. Bueno, espero que nos podamos ver pronto, y nada, seguiremos organizando también este tipo de cosas así abiertas para seguir teniendo contacto también. Pues nada, Un muchas saludo a gracias. todos. Gracias. Bonito día.